Bueno, y ya estamos en uno de los paneles centrales para el cierre del último día. Ustedes saben, la razón de este Congreso Futuro, el lema de este Congreso ha sido aprender a convivir como uno de los principales desafíos que tenemos como humanidad. Y hemos querido aprovechar este momento que estamos viviendo los chilenos, tan importante en la discusión de una nueva Constitución, y para eso hemos convocado a distintos representantes de nuestra fabulosa Convención Constitucional. Muchas gracias por estar todos ustedes aquí y yo los voy a presentar uno a uno. Aquí voy a ir en orden, ¿verdad? No en orden alfabético ni de relevancia, porque tenemos aquí a dos presidentas sentadas, así que quiero partir primero por Patricio Fernández, escritor, periodista, analista político chileno, fundador, exdirector de Clinic, para quienes no sabían, uno de los medios de comunicación que ha sido muy relevante y reconocido en Chile. Durante su carrera ha sido columnista, comentarista. En 2021 ha sido electo como convencional constituyente por el Distrito 11 de la región metropolitana. Estudió literatura, filosofía en la Universidad Católica de Chile, para luego estudiar historia del arte renacentista en la Universidad de Florencia. Muchas gracias por estar aquí, Patricio. Un gusto, Paloma. Vamos a dar ahí hartos antecedentes de ustedes que tal vez para muchos son desconocidos, por eso así no se sorprendan por toda la presentación. Quiero presentar y darle la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, a la nueva presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Odontóloga, experta en salud pública y política chilena, odontóloga de la Universidad de Talca, magíster y doctora en salud pública de la Universidad de Chile, investigadora y académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, parte del directorio de la Sociedad Chilena de Epidemiología, del Comité Ejecutivo del Capítulo Latinoamericano de la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental y de la Fundación Afluentes de la Red Ambiental del Maule. En julio de 2021 fue electa convencional constituyente por el Distrito 17 de la región del Maule. Así que queremos darle la bienvenida, porque además estamos recién estrenando, así que en su rol. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Quiero también presentar a Hernán Larraín, abogado, político y profesor universitario, cofundador del Centro de Estudios Horizontal, creado en 2012. Entre 2018 y 2020 es presidente de Evolución Política, o Evópoli, como la conocemos mucho. Mientras estuvo en ese cargo, fue parte del Acuerdo Nacional por una Nueva Constitución y la Paz Social, el del 15 de noviembre, un momento muy importante para todos en 2019, que derivó justamente en esta Convención Constitucional de 2021. En 2021 sale electo como convencional constituyente por el Distrito 11 de la región metropolitana. Es egresado de la Universidad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, magíster en Ciencia Política y máster en Políticas Públicas del London School of Economics. Actualmente profesor adjunto de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Paloma. Presento también a Rodrigo Álvarez, abogado y político chileno, diputado por 3 periodos consecutivos en la región de Magallanes, subsecretario de Hacienda y ministro de Energía durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, profesor de Derecho Tributario, Derecho Comercial y Derecho de la Competencia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En 2021 es electo como convencional constituyente por el distrito 28 de la región de Magallanes. Es doctor en Derecho de la Universidad de Navarra y tiene un máster en Derecho en la Universidad de Harvard. Muchas gracias por estar aquí, Rodrigo. No, muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, ya ella la superconocen porque ha sido probablemente la figura más reconocida de la convención desde sus inicios. Estamos muy contentos de tenerla aquí, a la presidenta saliente, la doctora Elisa Loncón, académica en mapuche, lingüista, activista y política chilena, nacida en la comunidad Lef Walloon. No sé si lo dije bien. Muy bien. Estudió pedagogía en inglés en la Universidad de la Frontera, tiene 2 doctorados en la Universidad de Leiden y de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es docente de la Universidad de Santiago, ha sido activista por los pueblos originarios, en particular por el pueblo mapuche. En mayo de 2021 fue electa como convencional constituyente de la República de Chile por el pueblo mapuche y el 4 de julio electa presidenta de la Convención Constituyente, siendo la primera persona y primera mujer procedente de un pueblo originario en ocupar un cargo de alto rango en el Estado de Chile. La revista Time además la reconoció en 2021 como una de las 100 personas más influyentes del año. Muchas gracias por estar aquí, Elisa. Muchas gracias por la invitación. Y quiero partir con usted para abrir esta conversación, justamente porque usted representa en su rol en esta convención a un pueblo con el que todavía no hemos logrado darle la vuelta para comprender cómo podemos convivir de una forma más armónica, más respetuosa, cuidadosa de todos los orígenes, de todas las historias, ¿verdad? Y es por lo mismo que quisiera, desde su experiencia y desde su historia, entender qué
¿Qué espera de esta convención, de esta constitución, desde el pueblo mapuche, mirando como mapuche el futuro? Bueno, muchas gracias. Nosotros hemos estado conversando en la convención y ya entre los tantos convencionales se ha instalado el reconocimiento de Chile como un Estado plurinacional. Ahora, cómo va a quedar esa plurinacionalidad va a depender cómo se redacten las normas. Yo estoy en normas de principio, después en formas de Estado, igual debe quedar y debe quedar también en sistema político. ¿Cómo va a ser esa plurinacionalidad? En palabras simples, significa una constitución que reconozca todas las naciones existentes y dentro de estas las preexistentes, y como naciones, todas las naciones del mundo tienen derecho a autonomía y autodeterminación. No hay ninguna nación en el mundo que no tenga esa definición porque eso permite su existencia. Entonces ahí entramos al terreno político, sin embargo, en términos comunicacionales, es reconocer al otro como ese legítimo que tiene los derechos, tiene los mismos derechos que uno y que además implica también conocer y respetar. Lo que no hemos tenido, Chile no nos conoce, los chilenos en general conocen muy poco de lo que somos las naciones originarias, y dentro de eso tampoco se han incorporado los derechos de preexistencia, territoriales, lingüísticos. Está muy falto Chile de eso. Entonces ahora que tenemos que hacer el cambio de la Constitución para una convivencia de largo plazo y para atender la problemática que tenemos instalada en los territorios donde nosotros vivimos, es que necesitamos darle una solución de fondo, y esa solución pasa por reconocimiento de derechos. Eso quería ir justamente hacia allá, porque cuando hablamos en términos, voy a decirlo desde una perspectiva muy como cotidiana, ciudadana, cuando uno escucha esta idea de los derechos de la autonomía, suena como algo, por un lado, difícil de comprender, un poco abstracto, pero para muchos da susto cuáles pueden ser esos efectos o de qué forma vamos a materializar esa declaración de la Constitución en la vida cotidiana. ¿Qué le pasaría a los chilenos o qué nos pasaría a los chilenos en nuestra experiencia cotidiana si nuestra Constitución hiciera ese reconocimiento efectivo, como ocurre en otros países, de hecho? Sería un aprendizaje importante para este país, porque nos vamos a dar cuenta que podemos convivir en igualdad de respeto y reconocimiento del otro. Esto no es nada artificial, hay avances en Europa, mismo España, por ejemplo, que tiene naciones, territorios autónomos, con administraciones autónomas, Nueva Zelanda. En muchos países está instalada la plurinacionalidad con distintos nombres. ¿Y qué nos va a pasar a nosotros los chilenos? Es que vamos a ser inclusivos, vamos a reconocer una raíz que nunca antes reconocimos, vamos a reconocer de que existen lenguas tan valiosas e importantes y que nos permiten poder realizarnos en esta amplitud de lenguaje, porque hoy día somos dependientes solo del español, cuando están presentes las otras lenguas, y detrás de cada lengua hay saberes, hay otras maneras de ver el mundo. Es lo más maravilloso poder articularse con otra lengua, porque uno se le amplían las fronteras culturales y también del conocimiento. Entonces, será una linda posibilidad que tiene este país vivir su plurinacionalidad. Rodrigo, quisiera seguir con usted. Es súper interesante este panel, porque la convención de alguna manera da cuenta mucho mejor de lo que le ha dado la política chilena históricamente, de la diversidad que constituye a Chile, tanto territorial como de los pueblos originarios, como de género, ¿verdad? Tenemos una muestra de diversidad muy interesante. Y usted ha sido representante de Magallanes durante mucho tiempo, lo sigue siendo ahora, y desde ese punto de vista me gustaría saber de qué manera sueña o ve que la Constitución puede o no ser una oportunidad justamente para visibilizar la riqueza territorial y dar mayor igualdad en un país que es
por lejos de los más centralizados y centralistas, de acuerdo a la información que ha puesto a disposición, de hecho, la OECD, ¿verdad? Entonces, Qué bueno entrar en ese ángulo, en esa pregunta, porque muchas veces se destaca en la convención, y de manera absolutamente correcta, la presencia de los pueblos originarios, la presencia de la paridad, la presencia de la juventud. Y otra de las características centrales del proceso a veces olvidado, que es la primera constitución de la historia de Chile que se escribe directamente desde las regiones. Cualquiera de las constituciones anteriores, la de 1980, 1925, 1833, se escribía centrada en Santiago, en pequeñas comisiones. Y esta es la primera en que mayoritariamente están expresadas las regiones. Y yo creo que por eso mismo una de las comisiones en que probablemente va a haber amplios acuerdos va a ser aquella que crea el nuevo sistema político descentralizado de Chile. Yo creo que hay una expectativa de las regiones de nuevas atribuciones, de nuevas facultades. También una expectativa de las propias regiones de no entrar en fenómenos de centralismo dentro de la propia región. Y por ejemplo en Magallanes, a mí cuando voy a Puerto Natales o Puerto William, donde tuve oportunidad de la presidenta o por venir, te dice, no, queremos que la capacidad de tomar decisiones esté lo más cercana posible a la gente. Y yo creo que eso va a ser uno de los símbolos de esta Constitución, con probablemente un nuevo capítulo completo, muy distinto al actual. Nosotros tenemos actualmente un capítulo de gobierno regional, provincial y local, pero probablemente eso va a ser muy alterado. Y me parece bien, para dar mayor poder, mayores capacidades a la decisión de cada uno. Mientras más cerca está a las personas la decisión, mejor es para la democracia. Y yo creo que acá hay una expectativa, a veces un tanto oculta, digamos, en el debate diario, de darse cuenta que tenemos la primera Constitución en que la inmensa mayoría de los convencionales que la vamos a redactar no son de la región metropolitana, y eso creo que puede ser un cambio bastante grande en relación a la historia previa. hay mucha, yo tengo un pasado muy regionalista porque me tocó mucho cubrir a las regiones durante muchos años y existe una verdad que yo creo que es más o menos indiscutible, que es que si hay algo difícil de tener poder es perderlo, ¿verdad? Tal vez nos pueda contar su historia después, Lisa, que va a ir saliendo. Pero desde ese punto de vista usted estuvo en el gobierno, que es el eje mismo donde está centralizado el poder, y también está representando a las regiones hoy. Y desde ese punto de vista puede ver lo que significa estar en una vereda y en la otra. ¿Qué tan efectivo puede ser, puede terminar siendo la Constitución como una herramienta para destrabar las trampas que genera la necesidad de conservar o concentrar el poder, que son muy propias de este país, ¿no? Siempre es difícil. Yo recuerdo, sobre todo cuando era subsecretario de Hacienda, incluso más que los puestos de diputado o ministro de Energía, cuando era secretario de Hacienda, la enorme cantidad de decisiones que yo tenía que tomar en teatinos y que en realidad uno decía, esto, teatino es la calle donde está el Ministerio de Hacienda, entonces esto en realidad debe haberlo resuelto Talca o debe haberlo resuelto Punta Arenas, no tiene sentido que lo tome yo, pero legalmente debía tomarlo en ese momento quien era el subsecretario de Hacienda. Entonces mucho, y sobre todo cuando uno piensa, una vez piensa en los fenómenos específicos, dice la Constitución del 80. No, en esta materia la Constitución del 80 fue variando muchísimo. Fue creando los gobiernos regionales, fue creando las elecciones municipales, los cores que no estaban en el diseño original. Entonces, la Constitución te puede dotar de nuevas instituciones. Probablemente ahora va a haber varias discusiones sobre los temas fiscales o el tema del gasto en la propia región. Entonces, claro, la Constitución hizo que es el gran tema pendiente para descentralizar. Exactamente. Solo quería decir una cosa. Yo creo que de repente se mira la Constitución, hay que tener mucho cuidado en eso, como en la solución de todos los problemas. No es así. Pero puede solucionar varios problemas o problemas importantes. Y yo creo que por esta línea va uno de los más queridos por cada una de las regiones. Hernán, quisiera seguir con usted. Fue muy importante esa noche del 15 de noviembre. Fue muy importante porque para todos los que estuvieron ahí había un riesgo muy grande, que era sentarse. Sentarse era riesgoso, era difícil, era una apuesta en un momento muy difícil para Chile. Pero fue una señal que, si mi joven memoria no me falla, yo por lo menos no había visto con ese nivel de transversalidad, con esa determinación, con ese sentido de urgencia en la política. Me gustaría saber qué de ese espíritu has podido experimentar y le gustaría que se proyectara en la siguiente Constitución. Lo digo porque la contingencia nos come mucho, ¿verdad? Nos quita el sueño, y no digo las ganas de dormir, sino que nos quita las posibilidades de soñar muchas veces, y de soñar sobre todo a largo plazo, y de creer en una ética, en una forma de mirar la sociedad que fue como la que inspiró esa noche de alguna manera. Entonces quisiera saber cómo ha sido un poco la experiencia y cómo ves la proyección de ese espíritu en este tiempo. A ver, partamos por recordar ese 15 de noviembre, ¿cierto? Y el contexto y el momento social, político que vivíamos en una crisis muy profunda que tenía a las instituciones en una situación de alta fragilidad. Y lo que hicieron los partidos políticos,
los denostados partidos políticos fue buscar una solución político, democrática, participativa, ciudadana, abierta, para resolver ese conflicto y destrabar lo que pudo haber terminado muy mal. Ese acuerdo del 15 de noviembre marca un punto de inflexión y abre entonces el proceso constituyente con un plebiscito que fue extraordinariamente masivo, la elección, ¿cierto?, de los convencionales, la diversidad que emergió. Y yo diría que de esa noche que hubo que ser generosos y al mismo tiempo pragmáticos y muy responsables del alcance de lo que estábamos haciendo para poder darle una solución a lo que vivíamos, es algo que creo yo todos los convencionales sentimos. Estar en la convención hoy es una responsabilidad extraordinariamente grande, es un mandato ciudadano para que nos pongamos de acuerdo desde nuestra diversidad para buscar un pacto social, una forma de convivencia pacífica y salir de este momento tan complejo que está viviendo nuestro país. Y yo he visto que de menos a más, en la medida también que nos hemos ido conociendo, va generándose no solo el conocimiento personal, sino la empatía por el otro, el respeto a la diversidad. Y creo yo, esos son ingredientes que van a ser fundamentales para que un grupo de personas que prácticamente no se conocía vaya encontrando un tono y una forma de dialogar. Y ojalá podamos, como ese 15 de noviembre, presentarle al país un texto que genere un gran y amplio consenso. ¿Y han logrado irradiar a sus sectores? Lo pregunto, el que quiera puede meter la cuchara aquí, yo aquí solo estoy dando los pases. ¿Han logrado irradiar ese espíritu que se va generando, esa confianza que se genera dentro de la convención? ¿Se logra irradiar hacia otros sectores? Yo creo, y aquí voy a hacer un punto de vista que puede ser polémico, pero yo siento que lo que nosotros hemos ido construyendo internamente en términos de relaciones humanas, no hemos sido capaces de transmitirlo hacia afuera, generando confianza en la ciudadanía de que en esta convención se están dando las condiciones para que realmente podamos ponernos de acuerdo. Y más bien, hemos creado una imagen donde resaltan más bien las polémicas que los acuerdos, los debates y, en fin, cuestiones que no tienen que ver mucho con el trabajo propio de la convención, pero a nivel de comisiones se están dando trabajos extremadamente responsables, las audiencias son muy valiosas y, por supuesto, estamos con muchas complejidades. Son muchos los temas que tenemos que abordar en plazos extremadamente acotados. Pero creo yo que hacia adentro hay más elementos de confianza que lo que somos capaces de proyectar a futuro y la presidenta María Elisa Quintero ha sido muy clara en sentir de que ese es uno de los principales desafíos de su mandato. Vamos a volver sobre esta tecnología, ¿no?, que vamos a tener que desarrollar. Tal vez aquí logramos encontrar alguna clave, porque sin duda es algo que también la ciudadanía percibe. Pero antes quisiera pasar a la nueva presidenta. Me interesa mucho su background científico, epidemiológico, de salud pública, porque estamos, mal que mal, en el Congreso Futuro, donde hablamos de todas las tecnologías y hablamos mucho de cuán relevante podría o no ser tener una cantidad de conocimiento disponible para la toma de decisiones siempre. Y me gustaría saber cuál es su perspectiva y su visión sobre de qué manera uno podría disponibilizar más el conocimiento para las personas, no solo por la vía de la educación, sino de encontrar ciertos mecanismos que permitan democratizar el acceso a la información, sobre todo en un momento de burbujas de información, en un momento de fake news, ¿verdad? Ya todos somos víctimas de alguna manera de esa realidad. ¿Cómo ve usted ese futuro, el futuro de la mano del conocimiento? Bueno, yo pienso que las ciencias en general, ya sean sociales o más como de las ciencias duras, son un pilar fundamental para la sociedad. O sea, ojalá pudiésemos tener insumos para la toma de decisiones siempre, siempre, ya sean desde el mundo cualitativo, cuantitativo o investigación mixta, yo creo que es fundamental. Lamentablemente, la inversión en ciencia es baja. Actualmente tengo fe que la nueva Constitución y los acuerdos que podamos ahí alcanzar releve la importancia de la ciencia para la sociedad. Y en ese sentido significa también valorar a las personas que hacen ciencia. Hay bastante precarización laboral.
O sea, hay muchos desafíos en el área de la ciencia, pero sin duda, al menos desde mi visión, desde el mundo de la salud pública, es lo básico. Necesitamos evidencia para la toma de decisiones, necesitamos evidencia para la evaluación de políticas públicas, que es una deuda que tenemos histórica en el país. Hay muchas políticas, se diagnostican maravilloso, se diseñan perfectos, se implementan con uno que otro dificultad, por supuesto, pero la evaluación siempre quedamos cortos. Entonces también es un desafío como las ciencias pueden ayudar a generar insumos para las y los tomadores de decisiones, porque también estamos muy interrelacionados. O sea, en la medida que nos vamos ayudando desde la ciencia, generando insumos a los tomadores de decisiones, eso al final repercute en la sociedad. Pero también es importante, creo yo, que debemos como sociedad sentir o pensar o en conjunto, ver que la ciencia es de todos y de todas, no es un derecho o sea, no es un privilegio de un grupo de los que podemos acceder a estudiar formalmente, y para eso hay experiencia exitosa en otros países, por ejemplo, de investigación, de acción participativa, donde la ciencia, los temas, por ejemplo, se levantan desde las comunidades, los temas a investigar. Incluso, por ejemplo, desde el mundo de la sociología está el estudio de ciencia, tecnología y sociedad, en donde se analiza no solo el laboratorio en sí, sino todas las relaciones entre los agentes, los artefactos. Hay un montón de riqueza que hasta ahora ha pasado desapercibida, y creo que tiene que ver mucho con tal vez la subestimación del rol de importancia que tiene la ciencia para el desarrollo de una sociedad. Ahí hay un tema que es que la mayoría, probablemente nosotros, compartimos la idea de que sería bueno que la ciencia fuera la base para la toma de decisiones, pero eso es distinto de plantear o de querer que la Constitución obligatoriamente instale la necesidad de evidencia para la toma de decisiones, sobre todo en elementos que tienen impacto directo sobre las comunidades. Y lo digo a propósito de cuestiones que hoy día las vivimos en términos de, no sé, pues, cómo se hacen los estudios de impacto ambiental y de qué manera se toman las decisiones para instalar ciertas zonas de desarrollo productivo, por ejemplo. ¿Y qué impacto tiene eso en la comunidad? ¿A quién uno le cobra la cuenta de que la política pública no haya mirado bien la cosa, verdad? Entonces, desde ese punto de vista, usted, ¿cómo ve que la Constitución puede de alguna forma amarrar o no sé si es la mejor palabra, pero forzar a que haya responsabilidad sobre la toma de decisiones con base de evidencia? Bueno, yo primero decir que en general todo este tema que menciona, yo creo que es importante volver a lo más básico. La ética, por ejemplo, de la investigación, la ética política, la ética cívica. Yo creo que hay que remirar las bases éticas que sustentan ese tipo de acciones. Yo creo que esa es una reflexión más profunda que hay que dar para ver cómo diseñar después, posterior a la Constitución, todos los sistemas de evaluación, de qué lugar te está mirando, desde el lugar del rol del ser humano como centro de la sociedad, la naturaleza, o el rol del modelo económico. Entonces hay una reflexión bien profunda que pienso yo que hay que dar. Y la segunda parte era... Si nosotros, ¿de qué manera uno podría amarrar constitucionalmente tal vez la obligatoriedad de que en ciertos temas que son sensibles o que van a tener un impacto directo en la ciudadanía uno le pueda cobrar a alguien en el fondo que no se tomó la evidencia, ¿verdad? O sea, yo creo que nosotros en la convención, en la comisión que discute estos temas, que es la Comisión 7 de Ciencia, Tecnología, Arte, Cultura, Patrimonio, etcétera, tienen un rol importante en el sentido no de amarrar cosas, yo creo que de deliberar, llegar a consensos, y al menos en mi sentir como constituyente, no como presidenta actual, tiene que ver con reconocer la ciencia como un derecho humano, como básicamente lo que es, y a partir de eso ya no necesitamos amarrar cosas porque podemos ver todos los beneficios que tiene la ciencia para el desarrollo social. Entonces creo que va a ser una cosa que posteriormente, en el Congreso que viene, tengo esperanza que sea así, puedan tomar las decisiones correctas para que todos y todas seamos beneficiarios del progreso y avance de la ciencia. Voy a volver sobre este punto porque he escuchado algunos casos de otras constituciones donde uno le puede cobrar
finalmente, porque la Constitución permite de alguna forma decir como, oiga, usted tomó esta decisión y mire en la situación en la que me dejó, o usted no tomó esta decisión a pesar de toda la evidencia que estaba yendo, por ejemplo, en materia de cambio climático, ¿verdad? Pero vamos a volver sobre ese punto y quiero tomar un punto que planteaba la presidenta Patricio para preguntarle a usted sobre... En su experiencia como analista político, me imagino que ha reflexionado sobre el rol de los ciudadanos en estos últimos años, el importante rol que ha tenido la ciudadanía en todas las transformaciones que hemos tenido durante los últimos 2 años, podríamos decir. Y por lo tanto, ¿cómo uno podría velar por el fortalecimiento del rol ciudadano? Lo planteo por la escasa y cada vez más desaparecida cultura cívica, la dificultad que tenemos los chilenos para identificar las instituciones y valorarlas, para entender bien qué institución hace qué y para qué. Muchas veces los alcaldes dicen, pucha, a mí me cobran cuentas que en realidad son de los diputados, de los senadores o del presidente, ¿verdad? Y yo no tengo pito que tocar, pero eso pasa mucho en parte porque no tenemos idea cómo funciona el Estado, ni tampoco nos apropiamos del Estado como una herramienta mucho más al servicio de las personas. No tenemos, por ejemplo, tampoco iniciativa de ley que los ciudadanos para poder nosotros definir qué queremos hacer con nuestro país. Desde ese punto de vista, ¿cuál ha sido su reflexión durante este periodo sobre el rol de los ciudadanos y hacia dónde debiera apuntar la Constitución de fortalecer el rol ciudadano? A ver, yo creo que efectivamente la educación cívica es algo importantísimo y que falta, pero creo que hay que arrancar de otro lugar antes. Creo que estamos viviendo efectivamente tiempos de transformaciones en el funcionamiento social, en las relaciones entre los ciudadanos, en las interacciones políticas muy grandes. La hemos visto en Chile, pero se están viendo en el mundo entero. La decadencia de la democracia representativa, partidos políticos que dejan de sintonizar o de representar masivamente a la población, medios de comunicación oficiales que pasan a ser como enemigos de movimientos ciudadanos. En el estallido social, todas estas cosas se vieron con mucha fuerza y el estallido social chileno dista de ser un hecho único y aislado en el mundo. Iván Krastev, un politólogo búlgaro, en un librito que se llama Ya es mañana, publicado hace unos 2 años, en medio de la pandemia, decía que hasta entonces iban 90 estallidos sociales en los últimos 10 años, con características muy similares, que son como más o menos las que acabo de mencionar, con ciudadanías que se autoconvocan por las redes, en fin. Creo que estamos, de alguna manera, la política, el Estado, los partidos, todo eso que tú mencionas, está empezando a tener que sufrir un redibuje. Andamos todos con un teléfono celular que hace que esos entes mediadores que antes eran fundamentales para llevar a la opinión pública o al poder lo que un ciudadano pensaba, empiezan a ser vistos como prescindibles. Cuando yo tenía 18 años y peleaba contra Pinochet, una de las razones que uno tenía para acercarse a una organización era el mimeógrafo. Y en el mimeógrafo se hacían los panfletos. Podría, sí, poner como un traductor. Claro, ya nadie sabe lo que es un mimeógrafo. Claro, un mimeógrafo es un asunto... Yo lo apoyo, Patricio. Tú sabes lo que era un mimeógrafo, digamos. Para la mímica, ¿verdad? Acláralo, porque aquí tenemos una audiencia enorme. Un mecanismo de reproducción técnica, como diría Benjamin, para reproducir un panfleto muchas veces que uno salía y tiraba debajo de los autos que con el viento los levantaban y la gente los recogía. Y ahí se convocaba una protesta tal día, tal hora. Bueno, hoy día uno llega a una manifestación básicamente sin saber cómo. Apareció en el teléfono, se empezó a difundir de una manera impresionante, biológica casi. Yo llegué a la marcha del 25 de noviembre sin saber cómo llegué y habían 1,5 millones de personas en ese centro. Todo esto empieza a reproblematizar el cómo entendernos, digamos. Los sindicatos han perdido poder, los curas ya no lo tienen, los profesores universitarios parecen no saber y los escolares también, los jóvenes le preguntan al otro qué es lo que tienen que aprender de ellos, hay una crisis en el concepto de autoridad, o sea, estamos en un momento de gran transformación y creo que una de las principales preguntas que uno se puede hacer ahí es ¿cómo vamos a rearticular esto? Y a mí de las cosas que más me gusta y me interesa y me hace no solo un defensor, sino que un admirador del camino que elegimos nosotros, es que creo que es una gran elección y apuesta democrática para esta solución de dispersión.
para ese momento de desencuentro. Si algo justificó el proceso constituyente en que estamos, Hernán participó de ese momento en que estaba la crisis y los políticos se reunían. Yo creo que aunque no se lo hayan dicho entre sí, es decir, nosotros no somos capaces aquí de acordar una solución a nombre de la población que está en la calle. O sea, lo que nosotros acordáramos acá no sería respetado allá. Ergo, tirémosles el pastel. O sea, pongámonos de acuerdo. Y de alguna manera, eso es este proceso constituyente. Pongámonos de acuerdo. Y la representación que llegó ahí, efectivamente es una representación, algunos la cuestionan mucho porque no proviene de la lógica política parlamentaria, porque se abrió un campo muy disolutivo y complejo al permitir listas de independientes, porque se desconcentraron los modos habituales de acordar, pero aquí estamos experimentando para ver si le encontramos una salida. Y yo creo que bueno, esto daría para largo, pero una de las grandes preguntas que los militantes de los partidos políticos podrían hacerse ahora es ¿qué es ahora un partido político? Y así sucesivamente. Entonces, ¿es importante la educación cívica? Sí, pero estamos también en un cambio epocal que está llevando a repensar nuestras relaciones y en qué consiste la política también. ¿Vamos a encontrar la respuesta mañana? No. ¿Va a encontrarla la Constitución? No. Pero al menos ojalá sea el acuerdo para navegar juntos sin problemas durante estos tiempos de incertidumbre. Tenías varias respuestas. No, a muchas. Claro, es cierto, es difícil tener paciencia, ¿verdad?, con un proceso así de importante. Inspirada en esta respuesta, quisiera volver con usted, Rodrigo, porque me encanta la posición, esto de que tenga tantas experiencias tan diversas, ¿no? La del poder así, pero el que todos reconocemos, así, el poder ejecutivo, ¿no? Como hasta esta otra, que verdad es tan distinta. Y me imagino que desde ese momento en que era ministro de Hacienda hasta ahora, varias noches se ha desvelado pensando en esto que plantea, que es como, ¿y el poder entonces cómo, verdad? ¿De qué manera? ¿Representando a quién? ¿Cómo se va a configurar esta posdemocracia? Que en el Congreso Futuro hablamos en uno de los paneles de eso, de cuál es el sistema posdemocrático. ¿Y cuáles han sido esas reflexiones? Me encantaría saber sobre la base de toda esa experiencia que le ha pasado por el cuerpo, que también ha estado llena de partidos políticos, de ciudadanos, etcétera, ¿no? Yo te agrego algo que también para mí es muy interesante cuando lo analizo más como observador, que es que yo tuve 15 años muy intensos de vida política, presidente de la Cámara, subsecretario, ministro, etcétera, pero después estuve 8 años total y absolutamente retirado. O sea, sin participar en nada, salvo como cualquier ciudadano ir a votar. De hecho, no iba a ningún partido ni me reunía porque yo creía estar y quería absolutamente alejado del mundo político. ¿Por qué hizo eso? No, no me puede contar eso. Sí, no, ¿Por qué se alejó? Por una razón, yo tuve una salida compleja al gobierno del presidente Piñera debido a un conflicto social precisamente y al manejo que se tuvo ese conflicto, en el cual yo discrepé de varias de las soluciones políticas y preferí salir. Y cuando salí me di cuenta que hacía muy bien, y quiero darle la recomendación a muchos políticos, hacía muy bien al alma y a la mente hacer un corte, y un corte completo. De hecho, algunas de las restricciones que me gustaría poner en la Constitución son precisamente para obligar a los políticos a salir de la esfera o salir de la campana del poder, porque es muy bueno. O sea, yo durante 8 años, yo decidí una cosa cuando salí, y Hernán quizás se acuerda de ser, yo soy abogado, tú lo dijiste, soy especialista en materias tributarias comerciales. Yo no quería ser ni lobista, ni persona que en un momento dado se le acercara y dije, no, por un buenos años yo iba a ser abogado. Después fui también durante algún tiempo dirigente gremial porque era la parte pública que me faltaba, pero quería estar totalmente alejado. Entonces, volviendo a tu pregunta, a mí lo que más me ha sorprendido es el cambio de muchas dinámicas. Lo que vimos, a mí me preguntaban mucho los periodistas, tus colegas, el día miércoles cuando estábamos todo un día votando, me decían, ¿usted vivió alguna vez esto en el Congreso? Y yo decía, nunca para una decisión política, sí para leyes. Entonces, ¿usted está muy extrañado? Y le decía, no estoy extrañado. ¿Y por qué no está extrañado? Porque acá hay muchos grupos y cuesta y tienen dinámicas distintas y mentalidades diferentes y formas. Patricio lo escribía muy bien en una columna, formas de acercarse a las decisiones de forma muy diversa a las que yo estaba acostumbrado. Entonces uno ve muchos cambios, y muchos cambios que la ciudadanía exige. Imagínate, yo había dejado la política cuando yo era uno de los primeros que tuvo Twitter, y nadie más tenía, ahora todo el mundo. A mí me extraña cuando la presidenta asume, yo estaba sentado más o menos adelante, no sé si te recuerdas, y de repente me veo rodeado por 30 convencionales que estaban transmitiendo en directo lo que estaba ocurriendo. Yo me tuve que cambiar un poquito para atrás porque es una dinámica totalmente distinta de acercamiento a la ciudadanía, que es muy compleja. Cuando yo veo este proceso, a mí lo que más me preocupa, Paloma, en relación a tu pregunta, es
el exceso de expectativas, o sea, tratar de calmar lo que puede salir de esta Constitución. Podemos solucionar parte de los problemas, no todos. Algunas de tus preguntas, por ejemplo, en ciencia, yo pensaba, muchas de esas preguntas requieren leyes y códigos muy específicos. En la Constitución, por ejemplo, podemos poner un principio de servicialidad del Estado o un principio de responsabilidad del Estado ante tu pregunta, bueno, ¿a quién le pido que me responda? Pero la concreción de muchas de esas cosas va a estar en la ley. Entonces, mi temor mayor ante la ciudadanía, y lo discuto, lo digo en mi distrito, es, a ver, esta es la piedra fundamental de nuestro sistema económico, político, social y jurídico. Pero no es la piedra que soluciona todo, no es la varita mágica que soluciona todo. Mira, ¿le Y, puedo hacer un perdón, y de mi experiencia de estas diferencias, claro, el Ejecutivo puede definir muchas cosas, pero creo que el Ejecutivo que necesitamos para las próximas 4 décadas, y yo creo que esa es una de las claves del éxito de esta convención, pensar en las próximas 4 décadas. Si pensamos en los próximos 4 años, sonamos, porque ahí entra la lógica de la conveniencia del sector. Bueno, yo creo que la lógica que tenemos que contar es muy distinta a la que hemos tenido en los últimos años. De todas maneras, Patricio. No, una acotación muy pequeña. Cuando yo te decía, a propósito de lo que dice Rodrigo, que respecto de algunas cosas vamos a encontrar la respuesta, y yo digo no, puede ser que sí, pero prefiero decir no, porque estamos además en un periodo de tal transformación, de tales cambios, que aspirar, y lo digo esto más, no solo respecto a las expectativas muy concretas de lo que sino que incluso en un concepto de solución de problemas grandes. Vamos a resolverlos en un tiempo de cambio que todavía tiene para rato siendo tiempo de cambio, cuando estamos en medio de un gran temporal de nuevas señales. Yo creo que es muy posible que no. Entonces, la apertura a ese no te puede invitar a una solución momentánea al menos, que es algo así como decir, vamos viendo, o sea, cómo convivir de manera armónica en un proceso en el que todos quepan, sin por eso dar por cerrado que así debe ser la historia para siempre. Me parece súper importante. Yo creo que a pesar de que todos sabemos que la Constitución rige por muchas décadas, es difícil salirse de la inmediatez, ¿verdad? Y realmente darle tiempo al tiempo. Desde ese punto de vista, ustedes ya con este fogueo que han significado este tiempo de trabajo, ¿con qué sentirían que este trabajo es un éxito? O sea, moderando las expectativas, entendiendo que es una cuestión de largo plazo, entendiendo que son los principios fundamentales, ¿qué cosa sería un éxito de constitución, de logro de esta convención poder instalar ahí, ¿verdad? En algo que podamos nosotros aprobar después en el plebiscito de salida. Te voy a dar a ti esa. Es una pregunta muy grande, pero yo creo que si uno va desde lo fundamental, desde lo esencial, yo partiría diciendo que espero que los acuerdos que se logren en la convención traspasen los 2/3 y sean amplios y transversales y sean inclusivos. Y donde todos entendamos de que nadie va a poder tener su propia constitución, ni un grupo imponerle al otro, sino que todos van a tener que ceder. Y que eso sea leído por la ciudadanía como un espíritu del texto, más allá de los contenidos, que es un espacio para que convivamos todos juntos en nuestra diversidad y diferencia. Creo yo que ese debe ser, por así decirlo, la cuestión más sustantiva. Ahora, hay desafíos que creo yo tenemos que asumir, y me cuelgo de Pato y de Rodrigo, ¿cierto?, en el entendido que la nueva Constitución puede iniciar un proceso de transformaciones. Desde ese sentido, hay una cuestión fundamental respecto de nuestra democracia, su funcionamiento, las instituciones y la confianza, o más bien desconfianza que tiene la ciudadanía respecto de cómo funciona la política y cómo está redistribuido el poder. Ahí hay una cuestión que yo creo es muy profunda y la ciudadanía espera de que aquí en el fondo se redistribuya el poder y que se desconcentre y que se abra y que no importa dónde nazcas, estén todas las oportunidades. Hay una dimensión muy importante para la ciudadanía que tiene que ver con los derechos sociales. ¿Cómo vamos a dar dignidad? ¿Cómo vamos a dar calidad en ciertos bienes públicos fundamentales para todos los chilenos, como es la salud, la educación, la vivienda, las pensiones? Obviamente no se va a arreglar todo desde el texto, pero podemos iniciar una serie de cambios que responsablemente puedan cambiar la lógica de los derechos sociales. Pienso en cambio climático. Pienso en el agua, pienso en el reconocimiento a los pueblos indígenas y cómo construimos un nuevo trato que dure muchos años. Pienso en las regiones,
el feminismo, que tiene una fuerza realmente impresionante, la inclusión de las disidencias sexuales, y uno podría seguir. Pero creo, por eso, que el desafío puede ser infinito, pero si hay en el acuerdo una transversalidad y una inclusión importante, creo que vamos a estar haciendo lo que es más importante, proponer una casa para todos y todas. Quiero aclarar para nuestra audiencia que la presidenta Elisa Loncón no desapareció, sino que se tenía que ir porque tenía un compromiso. Quisimos partir con ella en sus preguntas. Lamentamos mucho que no esté también siendo parte de esta conversación. Y quiero seguir con la actual presidenta. Un poco acaba de asumir. Entonces, el sueño suyo me parece muy relevante de conocer, como ¿cuál sería un éxito para esta constitución? Y por otro lado, yo sé que tiene un alma muy ambientalista, tiene un conocimiento y una aproximación a los problemas ecosistémicos que estamos viviendo muy profundos. ¿De qué manera quiere que eso quede resguardado en la próxima constitución? Sí, bueno, primero quisiera volver un poco atrás y comentar que al menos en mi experiencia la gente sabe que la Constitución no soluciona los problemas. Al menos en los cabildos que he participado y en el colectivo en que yo me articulo, donde hay asambleas muy regulares, la gente sabe que este proceso es a largo plazo, sabe que lo que estamos haciendo ahora no es para ellos, es para las generaciones que vienen. Lo tienen claro, están ahí por sus niños, la gente mayor se me ha acercado con las lágrimas en los ojos, diciendo que ojalá los que vienen no les toque vivir lo que ellos han pasado. Entonces yo creo que mucha gente, no todo el país por supuesto, pero mucha gente sabe que esto es a futuro, y eso yo creo que es una de las principales motivaciones, porque nos hace conectar con el proceso, cuando uno lo acerca a las personas, porque ahora estamos demasiado institucionalizados y un poco lejanos de la gente. Entonces ahí debemos volver a donde partimos, creo yo, porque al menos esa es mi experiencia de la calle, del compartir con las personas. Y respecto a la pregunta, bueno, el sello, yo me iría muy tranquila, muy feliz si lográramos entre todos, entre todas, llegar a un amplio consenso, como dice Hernán, en las demandas que dieron origen al proceso, que las vimos en los letreros, que incluso hicimos los letreros, que tiene que ver con, por supuesto, los derechos sociales, ya las demandas sociales, salud, educación, para no repetir lo mismo que dijo Hernán, pero eso es muy sentido por la gente. Yo creo que eso es como el punto de encuentro, un poco ya basta de abusos, estamos cansados, queremos mejor salud, mejor educación, lo que ya todos y todas sabemos. Entonces, si pudiésemos mejorar eso con la propuesta de constitución, en que tengamos condiciones más o menos dignas para todas y todos, y yo no digo acabar con los ricos ni nada de eso tan extremo, sino que realmente tengamos condiciones dignas de educación más o menos parecidas para todos, no estandarizado como se caricaturiza, pero sí que los segmentos más vulnerables de la población tengan un pasar digno. Eso yo creo que sí, que no vivan en las casas precarias, con mucha droga, con ausencia de áreas verdes. Estoy pensando en un sector específico de mi ciudad para describir la situación. Entonces, yo creo que con eso yo me iría muy tranquila para mi casa, si lográramos ese consenso entre todos, entre todas, velando, no por lo individual, por lo que cada uno quiere asegurar, que no, al menos en esta votación no se dio. Yo vi mucha generosidad ahí en ese momento de la elección de esta presidencia de consenso. Yo creo que nos iríamos todos tranquilos a la casa, con el alma tranquila de que logramos, pero hay que trabajar, logramos construir acuerdos, hay mucho trabajo por hacer, y tiene que ver también con alguno de lo que decía de los chiquillos acá, que tiene que ver con la confianza, con el conocernos, porque somos igual que el resto de la sociedad, necesitamos conocernos, necesitamos confiar, y no hemos tenido tiempo. Y es complejo que lo tengamos porque nos queda muy poco, pero yo creo que ahí yo me iría tranquila. Y respecto a ambiente, yo le he dicho, yo soy epidemióloga ambiental, entonces yo veo, trabajo en eso, veo el efecto de la salud, veo que no es un concepto hippie de que la naturaleza y que la naturaleza podemos vivir todos en el bosque, no esa caricatura, sino que realmente tiene efecto. Yo lo veo en el área de la salud nada más, en la salud de las personas, y determina la calidad de vida de las personas. Entonces, no puedo disociarme de ese saber o de ese conocimiento para no querer que, ojalá, como constituyente, no como presidenta, lo aclaro, ojalá se avance en materias de inclusión de la naturaleza como sujeto de derecho, porque si no,
vamos a seguir con un modelo que extrae y al final esa dependencia que tenemos de la naturaleza, que está comprobada científicamente, incluso desde el área de la salud, en 2015 ejerce una nueva disciplina que es la salud planetaria, donde se empieza a conjugar mucha más evidencia que la crisis climática, contaminación del aire, océanos, todas las variables del mundo ambiental. Y hay evidencia, cúmulo de evidencia, consenso, pero no hay todavía la difusión necesaria. La gente no sabe que la calidad del aire puede ayudar a aumentar el riesgo de diabetes o de hipertensión, algo tan sencillo como eso, y que digamos que la contaminación, como mi ciudad, que en invierno es una nube de humo, aumenta el riesgo para esas personas. Entonces, sabiendo eso, yo también me iría muy contenta si logramos avanzar. Y quizás las cosas porque también hay que ser realista, puede que algunas no podamos tener consenso, que ojalá que sean las mínimas, por supuesto, dejarla para quizás la nueva constitución en 50 años más, 40 años más, cuando tengamos una sociedad mucho más ecológica, mucho más consciente de la dependencia con la naturaleza y mucho más como podemos decir, solidarias entre nosotros y nosotras en la sociedad, y también pluralista, donde todas las visiones las respetemos, donde todos nos podamos conversar de política sin sentirnos incómodos, sino que comprendiéndonos que son distintas formas que obedecen tal vez a la biografía, a las redes que uno tiene, qué sé yo, hay mucha gente que puede explicar muy bien estos temas. Sería maravilloso irnos con eso cumplido. Patricio, ya nos va quedando poco tiempo. Quisiera hablar sobre las tecnologías que has desarrollado en la experiencia personal como constituyente, porque esta incomodidad que tenemos los chilenos y que somos cada vez más víctimas de nuestras propias burbujas, nos cuesta mucho igual la diferencia, nos cuesta mucho discutir, es una tecnología que hemos usado poco durante los últimos años, llegar a acuerdos es definitivamente algo que tenemos bastante olvidado. Y desde ese punto de vista, ¿cómo ves en su experiencia durante este tiempo que ha evolucionado o ha encontrado herramientas que puedan ser tal vez extrapolables a la sociedad para, como decía Hernán en una intervención anterior, lograr traspasar este espíritu, ¿verdad?, de encuentro, de acuerdo, que es algo muy necesario hoy día para poder construir el Chile que se sueña, ¿no? Con todos esos sueños, lo pongo muy en... Mire, yo creo que a mí me pasa algo que es una suerte. Lo digo como la manera de habitar la convención, porque yo la habito de dos maneras, digamos. La habito como protagonista, como actor, pero también la habito como narrador. Y si hay algo que tiene el narrador que le podría servir a otros como receta, se llama la curiosidad. La curiosidad por sobre el juicio. O sea, nada más interesante que encontrarse con aquellos que actúan, piensan, opinan, buscan de maneras distintas que yo. Un interés mayor incluso por descubrir lo que saben los otros que por imponer lo que sé yo. El valor de la curiosidad, el entender, digamos, que la democracia, aparte de ser un modo de solución un mecanismo para tomar decisiones o de solución de conflicto, tiene también un sentido muy profundo y muy filosófico, diría yo, de manera de habitar. Y es la convicción de que al otro lo necesito. Y de que todo otro sabe algo que yo no sé. Incluso el peor. Incluso el que menos me gusta. Conoce algo que yo no conozco. Y que el mundo sin eso estaría incompleto. ¿Te has complementado con esos otros que no te gustan? O sea, yo he disfrutado enormemente al interior de la convención esa diversidad. La disfruto desde el ámbito del humor hasta el aprendizaje teórico. Hay cosas que me hacen reír y hay cosas de las que aprendo. He aprendido una infinidad, o sea, siento que esto ha sido un doctorado muy extraordinario, porque está desde, como decía María Elisa, la perspectiva ecológica, que es una de las fundamentales. Estamos habitando en un tiempo de emergencia climática y eso se vuelve un tema central. Aquí entre nosotros hemos dicho en buena medida lo que yo creo que son los 5 ejes transformadores de esta nueva constitución. Vamos a pasar a ser un Estado social de derecho, va a haber una redistribución del poder territorial importante, vamos a tener una democracia paritaria, vamos a ser un Estado plurinacional y van a haber nuevos estándares ecológicos.
¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo desarrollamos en conjunto? Es el mega reto. Y la cantidad de cosas que uno aprende y ve acá provenientes de las distintas experiencias es grandísima. Hay gente, la Isabela Mamani viene de Colchane y no solo te cuenta lo que es la historia aymara, sino que lo que están viviendo con la llegada de los inmigrantes. Y eso deja de ser una noticia porque ahí están sus padres. Y sus padres son un grupo de viejos porque de ese pueblo se han ido todos los jóvenes. Y los viejos están asustados porque ha llegado de pronto un montón de gente. Y vamos así sucesivamente. Y con Fernando Tirado, el pueblo chango, hablamos de las pescas. Y cuenta de los pescados que está saliendo no sé dónde y de la forma de las embarcaciones. Y así sucesivamente. Ese diálogo, digamos, si es que uno lo asume no solo como lo que tiene que imponer propio, sino como lo que puede recabar para el relato conjunto, se vuelve sencillamente extraordinario. Lamentablemente, obvio que me pasé de todos los tiempos que me habían asignado, así que les voy a dar a ustedes la oportunidad de pasarse con lo que a ustedes les importe y les parezca interesante. Este es un momento, el Congreso es ese espacio súper privilegiado fuera del tiempo donde tenemos la oportunidad de imaginar un futuro diferente, mejor, de utopías incluso, ¿verdad? Entonces, si alguno de ustedes quiere destacar como un punto por el que está trabajando y el que quiere construir en estos tiempos que quedan de trabajo constitucional, le doy la palabra a cada uno para que destaque eso y podamos cerrar este panel. Muy brevemente, mi lado, y siguiendo una frase que dijo Patricio, mi lema de campaña fue pongámonos de acuerdo. Y creo que eso es lo que tenemos que buscar. Tú me preguntabas hace un rato una pregunta que me va a dejar pensando en las diferencias políticas y las diferencias de ángulo. Bueno, otra de las diferencias que yo he visto ahora fue que yo estuve fuera en la época precisamente en que ponerse de acuerdo fue mirado mal. Fue mirado como un verdadero atentado a las posibilidades de desarrollo y crecimiento, cuando en realidad el ponerse de acuerdo es lo natural en una sociedad civilizada, en una sociedad sensata que busca razonablemente su futuro. Entonces, al menos en esta visión de futuro, yo creo que la única posibilidad de un futuro real es poniéndonos de acuerdo y entendiendo que somos personas que tenemos una visión del pasado distinta, que tenemos sueños diversos y que al mismo tiempo a veces tenemos visiones del futuro también distintas. Y por lo tanto la única fórmula es ponerse de acuerdo. Yo al menos desde la campaña, desde ese 15 de noviembre, desde el proceso constitucional de Bachelet con el cual nos tocó participar, Patricio, siento una responsabilidad y me he tomado muy en serio la idea de ser un factor de diálogo, de unidad, de respeto, de no escalar conflictos, de dejar pasar muchas cosas porque es demasiado más grande el desafío que tenemos como grupo. Y yo genuinamente creo que no tenemos la posibilidad de equivocarnos. No vamos a tener una segunda oportunidad para escribir una nueva constitución. Tenemos que tener conciencia del momento en que estamos y de la posibilidad para que Chile vuelva a tener grados amplios de convivencia desde las distintas diversidades que de hecho están emergiendo en este nuevo Chile desde la Convención. Y yo creo que hay que deponer muchas cosas, hay que aprender mucho. Yo he aprendido también y he estado abierto a diferencias y a realidades desconocidas. He tenido que tolerar, por ejemplo, y aprender a vivir el prejuicio respecto de mi persona, mis apellidos, mi origen, respecto de otros grupos. Y creo que es un acto de humildad, es un aprendizaje y que si todos de alguna manera ponemos algo de eso, por supuesto más allá del tema de los contenidos, creo que vamos a poder generar un contexto humano que va a permitir llegar a esos acuerdos que muchas veces son técnicos, jurídicos y muy complejos. Bueno, nosotros desde el Maule, mi corazoncito de casa, soñamos y yo creo que muchos contribuimos día a día con lo que podemos, con las limitaciones que tenemos también y con las cosas positivas. Soñamos como una sociedad que es llena de personas éticamente sustentables. Para mí esa es la utopía tal vez, no sé, pero el sueño. En el sentido de que seamos una sociedad, ojalá que vuelva Aristóteles y su ética de las virtudes quizás, o mirar un poco, no sé qué valores podemos rescatar de la sociedad o consensuar, y no olvidando la relación de dependencia con la naturaleza. Entonces,
una sociedad que éticamente se mire así en relación con sus contemporáneos, los que estamos acá, responsables con todos nosotros, una sociedad que se haga responsable en su toma de decisiones con la naturaleza también, pero también a la misma vez con las generaciones que vienen. Ese es mi sueño. Patricio, te toca cerrar. Bueno, yo creo que estamos terminando un tiempo de certezas, que fue la Guerra Fría, que fue la guerra entre bloques que tenían claro cómo debía ser el mundo, que luchaban la palabra libertad con la palabra igualdad y ahora de pronto irrumpe una que es la palabra dignidad, que no sabemos bien a dónde vamos, pero sabemos que tenemos que navegar juntos, que está en peligro el planeta, que hay crisis en nuestras relaciones, y que vamos a un puerto que posiblemente no tenemos en nada claro y por mares tormentosos, donde, como decía Juan Rulfo, y lo citaba Nicanor Parra en sus discursos de sobremesa, nos salvamos juntos o nos hundimos por separado. Y no es necesario, digamos, en esto saber exactamente a dónde vamos, pero sí sabemos que vamos juntos y que no hay muchas posibilidades de prescindir unos de los otros porque nos hundimos en el camino. Oye, yo me quedé con 3.200 conversaciones pendientes aquí. Tal vez deberíamos hacer como un programa anual para conocer un poco la experiencia. Muy apasionante escucharlos, muy interesante. Qué privilegio tenerlos aquí, qué privilegio ser ustedes también y estar viviendo esta experiencia. Les quiero agradecer en nombre de Congreso Futuro por este panel, por toda su participación. Y a todos ustedes, bueno, pasamos del lema del año anterior, ¿verdad? Que era aprender... ¿Qué onda mi memoria? Que era habitar la incertidumbre, al lema de este año que es aprender a convivir, que es algo así como, vamos como de lema en lema, identificando esos faros que están hoy día haciendo todas las preguntas para el conocimiento, ¿verdad? No va a parar la incertidumbre, no vamos a dejar de vivir tiempos álgidos, así lo dice la ciencia, así lo dice el cambio climático, así lo dicen los teóricos del mundo de las ciencias sociales. Probablemente la sociedad se va a volver más compleja por los desafíos que tiene y por lo mismo este tipo de cosas que parecían tan sencillas y que si finalmente son las más difíciles, que es encontrar acuerdos, aprender a convivir, desarrollar las más altas virtudes, ¿verdad? Que las citaba aquí, trayendo de vuelta a Aristóteles, parecen ser las grandes herramientas que nos van a permitir sobrevivir juntos. Muchas gracias a todos ustedes y a ustedes y seguimos en este Congreso Futuro.